Yo más que tengo algunas preguntas en relación a eh, intentar como contribuir en algunos aspectos. La primera es, nosotros veníamos hablando hace ya tiempo de esta cuestión eh, de esta mirada del saber, ¿no? Y de esta mirada centrada en la enseñanza, nos propone una ética que sería como la ética del saber mucho o del saber más o del intentar siempre ir por más saber. Ahí yo tengo un contrapunto. Voy a presentar algunos contrapuntos después, el que se pueda abordar se aborda y el que no, solamente para seguir construyendo, aprovechando que surgió como cuestiones epistemológicas. Eh, la ética, en relación, para mí, aparece en una pregunta que no está apareciendo, que es la enseñanza del qué, del cómo, del para qué, del por qué. Pero ¿qué lugar queda el para quién? Me parece que esta cuestión del a priori del saber, pero de quedar condicionado al contexto con el que nos vayamos a encontrar implica un para quién. No sé si esa pregunta está elaborada o no está elaborada dentro de la teoría, no sé si soy claro en ese sentido, Sí, porque sí. nunca aparece esa pregunta. Aparece el cómo, aparece el qué, aparece el para qué, aparece el por qué, pero el para quién no, no aparece. Es que no hay Eh, para quién. No Claro, hay para... se- Nosotros nos enseñamos para quién. No pero, nos... Si nosotros no, si no hay un sujeto preestablecido, ahí está el problema. ¿cómo puedo decir para quién voy a enseñar? Voy a enseñar para lo que aparezca. Voy a enseñar según tus problemas, según los problemas de Angelén, según los problemas de Brenda, según lo que yo vaya viendo. y pero no queda Yo, condicionada entonces por ese para quién. mira, Pero, no tengo como el profesor del Lescano, que es mucho más previsor que yo, ¿qué cosa? un pizarrón. Ah, eh, Pero, pero el otro día en la consulta dije algo de esto. Nosotros trabajamos con un esquema que tomamos de Lacan, que es S1, significante 1, ah, S2, significante 2. S1 es el significante amo, y el significante amo es el significante de la cultura. Es lo que se cree, lo que la gente piensa que es verdad, pero que no necesariamente es verdad. Y S2 es el saber. Recién cuando aparezca S2, que estaría ahí representado por nosotros, porque se supone que los chicos van a la escuela a aprender de un maestro, ¿por qué? Porque suponen que sabe el maestro. S2, pero bueno, en todo caso, nosotros lo hemos estado planteando como representando al saber, cuando en el triángulo didáctico podemos el saber arriba, digamos, ¿no? Y decimos que ese saber ya toma en cuenta, ya tiene en sus redes, por decirlo de alguna manera, tanto al maestro como al alumno. Y que el alumno, que el maestro tiene que hacer tantos esfuerzos para liberarse de ese saber sabido, que es de lo que venimos hablando, como en todo caso también el alumno. El profesor no está exento de preguntarse todo el tiempo si lo que está enseñando es lo correcto. Lo que hablábamos recién con Ayelén, la necesidad de actualizarse todo el tiempo, la necesidad de investigar, la necesidad ¿no? de apretar F5 todo el tiempo, inclusive F5 sobre uno mismo también, no solo sobre los otros. Entonces, ese S2, volviendo sobre el S1, más lo que S1 produzca como particularidad sobre el S2, eso da el sujeto. Ese sujeto que nosotros poníamos en el medio del triángulo, ahora yo te lo pongo entre S1 y S2. Pero lo que sí. determina al sujeto, lo que va a hacer aparecer el sujeto, eso que te decía Agustín. Yo tengo S1, S2. ¿Se ve Claro, ahí? con una flecha que va de S2 hacia S1, por Ahí, arriba, y otro que y, va acá. y hacia S2. Y en el medio te Se va a ve que es aparecer circular la el cosa. sujeto, claro, en Claro, el medio te va a aparecer el sujeto dividido. ahí.
Ese es el para quién en todo caso. Pero no lo conocemos, Claro. no lo sabemos de antemano. Por eso nunca nos preguntamos para quién. Si yo hago el triángulo, ese famoso, nosotros ponemos acá arriba el saber, acá el aprendiz y acá el enseñante, ¿no? Acá algo ya va a haber, digamos, entre estos, Claro. en esto. Digamos, ven que acá Sí, algo sí. les va a quedar. Si no, yo sería un profesor inmune a los saberes de la cultura. Y acá lo mismo, ¿no? Claro, por supuesto. Ahí lo mismo, Pero yo también estoy tomado por los saberes de la cultura. claro. ¿Qué cosas discutimos acá todo el tiempo? Che, ¿cómo se pasa de la teoría a la práctica? Esa es una pregunta recurrente en todas las clases de educación física. Sí, muy bien, profe, bárbaro. Yo la teoría suya la entiendo, me parece una maravilla, pero ¿qué hacemos en la práctica? Todo el tiempo los profesores estamos involucrados. Nosotros también nos preguntamos eso. En nuestras reuniones de investigación, en esta teoría de la enseñanza que está trabajando Agustín, justamente lo que nosotros nos preguntamos es, ¿cómo es que esta teoría se realiza en la práctica? Y, Es un poco lo que estuvimos trabajando hoy. claro. Pero justamente en eso, es ahí donde no hay un para quién. No hay un para quién preestablecido. No hay un para quién que sea pobre, un para quién que sea rico, un para quién que sea del centro, un para quién que sea periférico. No. No, lo que yo digo es que, perdone, pero ese para quién pone, o sea, hace crujir todo el andamiaje teórico. A ver. ¿Por qué? Sí, yo, mira, una cosa, perdona, digo, una cosa que nosotros decíamos que hay que suponer ese aprendizaje, digamos. Por eso digo, si yo pongo el para quién de antemano, ya estoy diciendo quién es que va a aprender, no lo sé yo. Eso. A ver, ¿cómo explica un poco la idea? No. No, yo lo que interpreto es lo siguiente. Esto que venimos dialogando últimamente, ¿no? La teoría puesta en práctica, esta pregunta. Digamos, cuando yo pongo, primero repito que me parece que parte como de la ética, por eso yo empecé como hablando de esta cuestión de la ética del saber mucho. Me parece que la ética tiene que estar, o sea, partiría del posicionamiento ético de decir, de cómo considero a la otra persona, digamos. Yo no puedo a veces desprenderme como de ese principio ético, no del saber mucho específicamente. No sé Entonces, si saber mucho. ¿Por qué saber mucho? Saber. Saber. Bueno, saber, pero esto que hablábamos de ir actualizándose como en una pero determinada. también entender que el alumno también sabe. Claro, por eso. De la ética. Por eso, entonces me parece que ahí hay como unas cuestiones relacionadas al saber que trae ese para quién, digamos, que condiciona ese saber universal. Porque en el diálogo, esto que hablamos siempre del diálogo permanente o la gran conversación, ahí no opera unidireccionalmente el saber, bajo mi punto de vista, ¿no? Sobre todo claro. cuando lo ponemos en práctica. Es esta flecha. Entonces, que va por debajo de S1 a S2. Claro, por eso. Pero entonces... Pero por eso no tiene que ver con el contexto. Ahí alguien de repente resuelve de una manera determinada que nosotros no teníamos prevista una situación. Si nosotros quedamos atados a un saber determinista, probablemente le digamos que está mal. Pero si nosotros decimos, no, pero resolvió esta situación, la resolvió de esta manera, inclusive hasta la convierte en una ventaja para sí. Ahora bien, eso no significa decir lo que dice la didáctica, de que todo lo que hacen los pibes está bien.
Porque si el pibe le pasó la pelota al que estaba abajo de su propio aro, eso no está bien. Entonces hay que decirlo. Por eso yo decía, la enseñanza es probabilística. No es determinista, pero sí es probabilística. Tiene que ir en una cierta dirección. Uno no encuentra el electrón acá. Sabe que lo puede encontrar más o menos por acá. Pero más o menos por acá no es acá. Es más o menos por acá. ¿No? Entonces, ahí hay cuestiones que se juegan justamente éticamente en relación con los grados de libertad que el saber da y nos da también a los profesores en cómo nos manejamos dentro de las prácticas, digamos. Sí, es cierto, digamos, lo que se dice respecto de la ética. Estoy de acuerdo, digamos. Ahora, hay otro riesgo también, que todo quede bajo la lógica de la ética, digamos. ¿Está? Entonces, y acá, si todo queda bajo la lógica de la ética, pierde fuerza una teoría, y acá es donde aparece cierta estabilidad de la teoría que nos permite ir pensando distintas cosas. O sea, yo estoy de acuerdo, sí, hay una cuestión ética en esta idea de enseñanza, pero fundamentalmente lo que a mí me interesa trabajar es poder pensar una teoría que nos sirva a todos, digamos, de alguna manera, ¿tá? Porque yo a veces, digo, es un temor que por ahí, yo les doy mi temor, digamos, les doy para que aprecien un poco lo que a mí me pasa, digo. Claro, queda en la idea de, y bueno, la posición ética de tal, y la posición ética de tal otro, y la posición ética de tal otro. Digo, me gustaría que no sea como la posición ética de cada uno, sino que hay una teoría que implica, Eso no es una ética. bueno, una Porque ética. la ética es el comportamiento individual en función de un grupo social. Bueno, Siempre fue eso. O sea, la ética es ética en función de un etos. bueno. Y ese etos tiene que estar en directa relación con la teoría. No hay ética si no hay teoría. ¿Ah? Sí, sí, sí. Digo, pero que no, porque Sí, por ahí. estaba diciendo lo mismo que vos, estaba tratando de decirlo de Sí, otra sí, manera. sí, sí, Nada más, sí, sí. Y que no se nos corra ese riesgo, ¿no? Sí, está en eso. ¿No? A mí me parece, Fernando, que en tu pregunta lo que subyace, y vos no decís, pero porque tampoco probablemente lo captes, es que vos crees que hay un aprendizaje que está determinado de antemano. Que hay algo que el chico tiene que aprender de antemano. Y eso no es así. Es decir, sí, tiene que aprender a jugar al básquetbol, pero hay 1000 maneras de jugar al básquetbol. Entonces, cuando uno dice el para quién y el contexto, de hecho, si lees los currícula y si lees los textos de didáctica de educación física, te vas a dar cuenta que están pensando mucho más en el sujeto que aprende que en la enseñanza. ¿Y por qué? Porque ellos suponen, como decía Agustín, una relación lineal y proporcional, directamente proporcional, entre enseñanza y aprendizaje. Nuestra ética rompe con eso porque precisamente dice que esa relación no es directa y no es proporcional. Y además, no tengo cómo. Perdóname, Agus, Sí, pero y eso crea otra ética, claro. que es cuando yo doy por aceptado, digamos, un comportamiento de un estudiante, aunque no sea exactamente el que yo había pretendido. Claro, claro. Sí, sí. Y eso surge, claro, de los análisis que nosotros hagamos de las prácticas corporales. Y
y entra en ese esquema, donde si vos te fijas, el quién podría estar representado por el S1, pero no es un quién contextual. Nosotros trabajamos en Caminos, un club de Villalba. Nosotros le enseñamos a los chicos a jugar al fútbol, y a que no se pega, y a que no se pelea, y a que no esto, y a que no aquello, y un montón de cuestiones, siendo muy respetuosos, ¿no? Es decir, dialogando con ellos, no a los gritos y a las patadas y diciéndole lo que está bien y lo que está mal, pero planteando claramente que hay una buena forma de jugar al fútbol. Y planteando que si yo me voy a pelear contra el oponente, no voy a ir a jugar al fútbol y eso disminuye mi disfrute y el de mi oponente. Sino que voy a... que lo principal es jugar al fútbol. Y lo principal es jugar al fútbol y jugar en equipo y ganar incluso en equipo, y no que yo haga 6 goles y el equipo pierda 9-6. Ah, pero yo hice 6 goles. Sino, bueno, y que hacer 6 goles no es nunca el resultado de acciones individuales. Para que alguien en un partido haga 6 goles, muchos otros hicieron muchas otras cosas. Y yo te puedo asegurar que aprenden, ¿eh? Son re pobres. Re pobres. Claro, hay que buscar el canal de la comunicación, hay que buscar de qué manera hablar con ellos, hay que buscar dónde se le ponen los límites, cuándo se los reta, por qué se los reta, cuándo se los gratifica, por qué se los gratifica. Igual, profe, perdone, pero yo quiero aclarar un punto, digamos. Inicialmente yo no estoy pensando en niveles de marginalidad, contexto socioeconómico, sociocultural, posibilidades de acceso. O sea, no estoy pensando en esos términos. Yo estoy pensando en términos quizá humanísticos, quizás sea mi error en cierto punto y el contrapunto que por ahí es al que yo le aplico no sé, a una ética también personal que estoy elaborando. O sea, yo acá no les voy a mentir que son todas cavilaciones personales y contrapunto. Entonces, me aparece la idea de el saber, la universalización del saber, que creo que está dando vuelta en las preguntas ahí de los compas, como si el saber fuese... Al final termina, más allá de toda esta posibilidad de apertura y esta cuestión más de confesión teórica que diga, bueno, siempre va a haber un saber que falta, siempre hay un saber imposible, se termina imponiendo un determinado saber a través de elaboraciones y con determinados criterios de validación y de estimo, no estrictamente teóricos, sino validados en la experiencia, que terminaría, yo por eso siempre lo planteo en términos de duda, ¿no? Terminaría como apareciendo que el universo termina siempre siendo como una especie de, no sé, como de cosmovisión, de absoluto. O sea, todo el deporte o toda la mirada del deporte que se da en el planeta Tierra remite a ese universal. Cuando en realidad me parece que es imposible la pretensión de universalidad. O sea, ya es un imposible... Pero perdóname, ¿por qué vos relacionás el deporte con todas las miradas que se plantean sobre el deporte? Hay estudios sobre el deporte. Por ejemplo, a mí no hay cosa menos ética que me parece que enseñar que la Tierra es plana. La Tierra es redonda y yo tengo que enseñar que la Tierra es redonda. Y el básquetbol se juega de una manera determinada, hoy por hoy. Ahora, nosotros problematizamos todo el tiempo eso
y orientamos la enseñanza, como yo decía recién, al pensamiento y no al conocimiento, precisamente porque damos como por muy vulnerable ese saber sabido. Si yo dirigiera en ustedes la enseñanza del conocimiento, les estaría enseñando hoy, ahora, lo que hay y lo que es. Y mañana, cuando ustedes se reciban, eso no va a ser más. Ahora, una cosa no quita la otra. Hoy se puede pensar esto. Y hoy hay cosas que se saben, hay cosas que ya nadie investiga. Que la Tierra es redonda, nadie lo investiga. ¿Por qué? Bueno, porque se ha investigado lo suficiente sobre eso. Lo que no significa que nosotros no problematizamos por qué la Tierra es redonda, porque, como vos sabés, nosotros anteponemos el lenguaje y el discurso, y entonces la Tierra podría haber sido rectangular. Si en lugar de decir redonda hubiéramos dicho rectangular, hubiera sido rectangular. O sea, todo el tiempo estamos trabajando sobre esto que también está insistiendo Agustín, de que lo nuestro no es una verdad, sino una teoría. Y que esa teoría es discutible, es falsable, tiene que serlo de alguna manera, y lo mejor que le puede ocurrir es ser superada. Ahora, bien, hoy yo tengo que enseñarles a ustedes aquello que las investigaciones que he podido hacer hasta hoy me dicen que es lo más razonable que les transmita. Pero no porque tengamos una idea de lo universal como absoluto, al revés. Justamente al revés. Si el universo mismo, como ha demostrado Heidegger, ¿no? Heisenberg, es probabilístico. Imagínate las relaciones humanas. Entonces, que nosotros transmitamos ese saber universal como probabilístico, pero que bueno, hasta acá, como decía Agustín, la teoría cuántica y los experimentos, miles, millones de experimentos, han mostrado eso, que la naturaleza es probabilística. ¿Y qué querés que te diga? Inclusive Fernando, no sé un poco de dónde sale esa idea, digamos, pero en los modelos cosmológicos, digamos, que estudian el universo, digamos, no plantean un universo estable. Claro. El mismo Einstein estableció la constante cosmológica para intentar decir que el universo estaba quieto, estable, y se dio cuenta que estaba equivocado. Está en constante... hay un modelo inflacionario, es decir, en movimiento, expandiéndose, digamos, y eso genera cambio. ¿Se comprende? Entonces, ¿por qué se pone eso como algo estable? Como algo que es la única versión. Ahí me parece, ahí va Yelen. Querías preguntar algo, Yelen. Digo, me parece que se agarran de una cosa muy chiquitita cuando todo lo demás muestra lo contrario. Digo, y eso no, en ciencias no es el modo de proceder de la ciencia, digamos. Hay que armar toda una teoría respecto de eso. No sé. No sé, Yelen, ¿qué querías? Yo quiero entender por ahí, en este sentido, pensar de que por ahí hay cosas que quedan por fuera, en el sentido de, como lo planteaba yo en un teórico, pensar que hay saberes que no son, por ejemplo, sujetos a esta cultura, sino, yo daba el ejemplo de culturas huichí, chorote, de distintas culturas que, digamos, en las que se enseñan otras cosas también. Por eso creo que por ahí puede ir
por ese lado del pensamiento de Fernando, me lo imagino, intento pensar por ahí. Y cómo, también una pregunta que yo había hecho al principio en uno de los teóricos, era, bueno, ¿qué saberes, que también me la respondió Crisorio, qué saberes son considerados, digamos, relevantes? O ¿quién determina que esos saberes tengan que enseñarse? Eso, bueno, está de por sí es limitado y demás, con una rigurosidad de pasos, digamos, de filtros, que son, digamos, preestablecidos por la cultura en la que vivimos nosotros y por leyes. Pero bueno, creo que tiene que ver un poco con eso también, me parece a mí. Yo también lo que pienso es, a mí también se me dispara para otro lado, que es en este ejemplo, por ejemplo, de culturas donde se hablan otros dialectos, otros lenguajes. A mí me pasó cuando vos tenés que enseñar o intentás dar una explicación de una propuesta de un juego, por ejemplo. A mí me pasó que los niños le tenían que explicar a las niñas dándose ahí un tiempo distinto, por lo cual la práctica también, no en el saber en sí, sino en el tiempo en que se tenía que dar ese saber o ese conocimiento, o sea, ese feedback que se tenía que establecer entre nosotros, también configuró de una forma distinta la práctica, digamos. No Sí, claro, necesariamente pura y claro. netamente por el saber. Sin duda. No, sí, también por el saber. Claro, entonces sería por el Porque saber de otro idioma o de otro. de últimas vos aceptaste eso, digamos, y nosotros también lo hubiéramos aceptado. Siempre y cuando, digamos, ese desfasaje del tiempo que vos decís, no tenga una consecuencia, qué sé yo, violenta para las chicas. Bueno, los chicos, para transmitirle esto, le tienen que pegar patadas en, no sé. Bueno, no. Mirá, será muy cultural, será muy todo lo que vos quieras, pero no. No, yo lo planteaba en el sentido de justamente como usted toca el tema del lenguaje en particular, digamos, No, claro, para describir. pero particularmente un poco lo que hablábamos ahí vos estás, justamente, llegaste, viste, observaste, planteaste una determinada cosa, y de repente, vamos a llamarlo así, el S1 te devuelve otra cosa, y entonces vos cambiás, pero cambiás ¿por qué? Porque tenés una teoría que te permite cambiar. Si no, medio como que no sabrías qué hacer, o le decís que sí, o le decís que no, porque sos respetuoso, porque no sos respetuoso, porque, qué sé yo, pero en realidad no tenés un claro panorama de por qué aceptaste o no que determinada cosa pasara. La aceptaste porque obviamente nuestra teoría, digamos, que no necesariamente tiene que ser la tuya, nosotros la aceptaríamos, porque nuestra teoría dice que, bueno, que hay que escuchar justamente. Que esto que yo le decía a Fernando, que el saber no lo tiene el profesor solamente, que el saber lo tienen los estudiantes también. Son saberes distintos muchas veces. Bueno, hay que ir viendo, pero eso en función de un interés por la verdad que no sea impuesto, pero que sea buscado por todos, por el profesor y por el grupo. ¿No? Tiene que haber un interés por la verdad, porque si no todo estaría bien o todo estaría mal, nadie sabe por qué. A partir de que no se... Ahí lo que opera en ese ejemplo que diste recién es la teoría del sujeto. Claro. En eso. La teoría del sujeto de la educación corporal es lo que estaría operando ahí. ¿Se entiende? Claro. Digamos, Claro. Sí, yo, o sea, sumado a eso, a ese plus, digamos, que pensé después, digo, también cómo uno se puede, siquiera, no sé cómo decir, no me gusta utilizar esta palabra, pero adaptar a una forma, digamos, en ese sentido, que, bueno, que uno con sus cargas
con sus cargas teóricas también, yo, por ejemplo, veía mal que las nenas no se puedan expresar y los niños sí. O sea, había una diferencia entre los chicos y las chicas que era abismal, pero que era una cuestión de machismo, de un montón de cuestiones que vienen de todas las culturas, pero bueno, como también esa limitante y como, o sea, yo me sentí culpable por tener que hacer eso, no sé cómo explicarlo, porque tuve que utilizar un canal o un medio con el cual tampoco estaba de acuerdo. Claro. Claro, Igual pero yo lucharía contra eso. ¿Qué querés que te diga? ahora, vos, fíjate, Sí, vos Con todo el preguntabas, respeto del mundo a esa cultura, pero yo lucharía. claro, claro que ¿Qué sí, bueno, haría? sí. Problematizaría, diría, bueno, ¿por qué los chicos tienen que Sí, de hecho tener yo ese después seguí privilegio y las chicas investigando, no? seguí indagando ¿No? con otros ¿Cuáles son, docentes, claro, qué sé yo, cuáles son las diferencias entre un chico y una claro. chica? Vos, ¿Por qué por los chicos ejemplo, pueden esto y las chicas no pueden esto? claro, vos, por ejemplo, traías otra pregunta, la segunda pregunta era, bueno, ¿cómo establecer un saber que es enseñable, digamos, algo así creo que vos mm, decís. Mirá, si yo, bueno, esto, hay una tradición, en la ciencia de la educación aparecen los fundamentos biológicos de la educación. sí, Es decir, yo voy a sostener fundamentos biológicos para pensar esos saberes que son enseñables. Es decir, entonces, voy a seguir esta argumentación, ¿no? Los chicos pueden, por fundamentos biológicos esto y las chicas esto, entonces pueden expresar y las mujeres no. O los saberes son históricos, son políticos, sociales, hay que debatir todo eso para establecer, digo, ahí uno podría pensar estas cuestiones. ujú. Se comprenden por eso Ricardo te dice, yo lucharía contra eso, digamos. Sí, sí, sí. ¿No? Claro, Yo, de la mejor manera, ¿no es cierto? Es decir, no le dirían, ah, esto es una porquería, ¿cómo va a hacer esto? Obviamente no. Pero sí problematizando y diciendo, bueno, sí. ¿por qué esto es así? ¿Por qué? De hecho, he hecho entrevistas a otros docentes y me han contestado. Por ejemplo, las maestras de inicial me dijeron, bueno, pero los chicos no hablan, imagínate los de inicial, tampoco hablan español, porque las mamás no hablan español, entonces es peor todavía, me decían las maestras. Como yo estaba investigando ahí un poco de lo que pasaba con la interculturalidad y Ujú. digamos, con los intérpretes y demás. Y lo que me expresaban ellas era que a las mamás, o sea, llevarlos de tan chiquititos, menos todavía, no había posibilidad de intercambio. Al principio se les costaba mucho. Bueno, Por ves, la actual. ahí me parece que hay una pregunta. Si logramos que aprendan dos lenguas, ¿estarán mejor o peor que si saben una sola? O sea, porque nadie va a ir en contra de decirles, bueno, no, no podés hablar esta lengua, tenés que hablar español. Ujú, Sino, vamos a seguir cultivando tu lengua, ujú. ¿no? Pero nos parece bien que también aprendamos español. Eh, ¿Para qué? Bueno, porque cuando vos estás en Argentina, vas de repente, no sé, al mercado, don José habla español, y si vos le hablás en tu lengua, no te va a entender. Eh, eh, y, y- y si eso lo pueden hacer solo los varones, las chicas entonces no van a ir al Es que almacén porque no pasa, pueden el filtro hablar, es ese, Claro. claro, porque no pueden es un hablar, entonces filtro. tienen que ir estos y estos no van. Bueno, ¿no sería mejor? Pues, obviamente, siempre hay un respeto final ¿no? Es un poco como si yo discutiera con un católico, por ejemplo. Bueno, yo no lo soy. Soy muy respetuoso de los cultos de todo el mundo, pero no lo soy. Ahora, si yo discutiera, bueno, yo le diría mis cosas, pero aceptaría que, de última, la decisión de ser o no ser católico es de él, ¿no? Este, ahora, insisto, eh, yo creo que uno tiene que siempre tratar de enseñar más y mejor aquello que puede y en función de eso ir tomando determinaciones. Lo que seguramente nosotros no haríamos nunca es ir en contra de ese lenguaje que es de ellos, ¿no?
Por el contrario, podríamos decir, bueno, sumemos uno más, pero nunca, Ir contra eso. bueno, como pasó acá en la colonización, que olvidaran su idioma original para hablar solo español, por ejemplo. Nunca eso, obviamente. Bueno, perdón, nos quedan 3 minutos. Digo, Sí, ahí cortamos, ¿no? Porque Sí. yo tengo otra cosa que pero hacer. además ya, claro, cumpliríamos Sí, las nosotros 2 horas, así que a las 12, a las 2 tenemos otra reunión. si tienen alguna cosa, pero vamos Yo a voy a hacer la preguntar. próxima clase el jueves que viene de consulta y demás, digamos. Ahí ya recién se terminaron las inscripciones para los finales, nos fueron pasando las cosas, tenemos que organizar, así que en breve vamos a poner todo eso en funcionamiento, armado la facultad, aulas específicas o un campo específico para finales, tenemos que ver todo eso, ahí cómo ir, así que bueno. Sí, va a ser toda una ingeniería, ¿no? Claro, a eso pero- iba mi pregunta. Porque, Pero vamos a trabajar en eso en estos días, claro. lo vamos Bueno, a ir. esperamos. Nadie va a quedar sin, Decían en el chat. nadie va a quedar sin rendir, tranquilo. No, claro. Tranquilos que nadie va a quedar sin rendir. En Va a ser relación a eso, porque yo había entendido mal y no me anoté en la mesa de finales, Sí. y les quería pedir una mesa especial porque yo me recibo con esta materia. ¿Cuándo se las pido? Cuando les mando el trabajo por el campus, ahí les pongo que quiero una mesa especial o Y lo vamos como... porque por promoción les vamos, esto que hicimos ahora, digamos, esta promoción especial que hicieron ustedes ahora, digamos, le vamos se dará ahí, se habilitará ese espacio para que puedan presentar el trabajo, y ahí, sí, obviamente nos dicen quiénes se reciben, porque no todos se reciben, digamos, Claro. aquí hacemos Claro. esa evaluación así, por Zoom, digamos, para que no les vaya la cosa así por la nota, por el... Sí, tan como, Claro. toma, ya está, te recibiste. Claro. Sí, sobre todo con los que se reciben queremos tener una última charla, fundamentalmente, ¿no? A mí me pasa que tengo que dar 2 finales más, por eso quería ver con cuál me recibo, básicamente. Está bien. Bueno, ahí elegís vos. Sí, yo estoy en la misma condición que Antonella, así que bueno, espero entonces también, quedo a la espera de los datos, de la información, gracias. No, Bueno, después sí, buenísimo. ahí cada uno elegirá con qué recibirse. Eso sí, si se reciben con Educación Física 5, digan, no, ¿qué hacemos esto? Digamos nosotros. Claro. Está bien. Claro. Lo que pasa que no sé las fechas, entonces no sé todavía con cuál. Bueno, téngannos al tanto. Sí, hay que ir Téngannos al tanto. Sigamos charlando. Bueno, Bueno, gente, Bueno. gracias. buenos días. No, gracias a ustedes por la paciencia y la escucha. Gracias por todo. No, Nos vemos la semana que viene. hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Buena Hasta luego, semana. gracias.